Bueno, pues hoy simplemente lo que vamos a hacer es un poquito la presentación de esto. Yo no he asistido a ningún seminario teológico, ni tengo teología, ni nada de eso. Sí he estado en la Escuela del Espíritu Santo por 20 años, ¿no? Y lo que yo te voy a transmitir es lo que el Señor me ha enseñado a mí. No he asistido a ningún curso bíblico, el único curso bíblico que hice fue el CEBI, que yo no sé si tú lo conocerás. Es un cursito bíblico que se hacía casi, pues se hacía en la iglesia de Asambleas de Dios, en la que está en Morir Rabel, que antes estaba en la calle Tutulu, cuando yo me congregaba ahí, era la primera iglesia en la que yo me congregaba. Bueno, lo hice porque yo tenía hambre de conocer más la palabra de Dios, ¿no? Yo creo que lo fundamental para que una persona quiera comer es que tenga hambre. Entonces, si el Señor no provoca hambre en nosotros, pues lógicamente no nos va a aprovechar nada de lo que estemos aquí. Y yo veo que aquí hay líderes y no hay principiantes, y este es un curso, digamos, por lo menos para comenzar una segunda fase. Y se pretende que sea algo recurrente, es decir, algo que pueda durar. A mí me gustaría incluso durar a menos, pero es que menos tampoco se puede tocar, pero quizás 6 meses y que volviera a empezar para que los chavales que vienen a la segunda fase pues puedan tener una idea básica de las cosas que le pueden llevar. Y el título que yo le he dado es Creciendo en vida, porque a mí me parece que lo fundamental es la vida. O sea, que lo que aprendamos y que lo que oigamos sea algo que podamos aplicar, que nos enseñe a caminar, que nos ayude a enfocarnos en las diferentes etapas de crecimiento que estamos, ¿no? Una de las cosas que yo he observado en la Iglesia, en el tiempo que llevo, es que el mundo evangélico en general se ha quedado dormido en el bautismo del Espíritu Santo y pensó que ahí estaba todo y se han sentado y se han dormido con el bautismo del Espíritu Santo, y el bautismo del Espíritu Santo simplemente es el paso inicial, junto, porque si tú lees el libro de los Hechos, bautizaban en aguas, recibían el bautismo del Espíritu Santo. No había que hacer un cursillo de bautismo, no hacía que hacer nada de eso, sino que el que quería se bautizaba. Es el paso fundamental, pero el bautismo del Espíritu Santo te lleva primero a una luna de miel, y es uno de los temas que veremos, que a mí me parece que es fundamental. Pero después de la luna de miel, yo digo que el Espíritu Santo lo que viene es para llevarte al hoyo. Y eso es el tema, que el Señor nos lleve al hoyo y que por experiencia podamos compartir las experiencias que Jesús tuvo. Nosotros recibimos todo en semilla cuando nacemos de nuevo en nuestro espíritu, pero solamente uno va alcanzando a través de la experiencia, se va posesionando de esas cosas. Entonces, tenemos que llegar, después del bautismo del Espíritu Santo, a compartir la experiencia de sepultura, la experiencia de Getsemaní, si quieres, primero, y de la cruz, la experiencia de sepultura y la experiencia de resurrección, para entrar en la vida de gracia, para entrar en la vida del Espíritu, para entrar en el salón de Dios, en la vida de paz y de gozo, que la verdad es tan infrecuente que yo me quedo alarmado de que vivamos aún así. Yo digo que estamos como los corintios o peor, con un infantilismo espiritual que es una atrofia espiritual que tenemos endémica en el mundo pentecostal especialmente. Entonces, esos temas, pues a ti seguramente los habrás oído, lo que no sé si los habrás oído como yo te los voy a enfocar de mi experiencia, y lo que sí te puedo decir es que de lo que sabemos hablamos. Yo te voy a hablar de lo que yo he experimentado, no te voy a hablar de teorías, sino que todo aquí, esto yo lo he mamado y lo he mamado en la Escuela del Espíritu Santo. Los temas, algunos pues están entresacados de un capítulo de un libro que es muy especial, de esto, de lo otro y tal, y la mayoría van a ser elaborados por mí, pero yo creo que te van a servir, porque a mí me han servido y me han llevado a entrar en esa vida de resurrección, en esa vida de victoria, en esa vida abundante, donde uno tiene paz y donde uno tiene gozo. Y hablo de la paz de Dios, no de la paz con Dios. Entonces, hoy solamente esta presentación, así que vamos a comentar simplemente un poquito, pues, algunos de los temas y orientarte un poco. Bueno, entonces, temario básico, el nuevo nacimiento. Él me decía José que eso se va a tocar y que lo está tocando allí, pero a mí una vez me impresionó muchísimo, después de que yo ya había nacido de nuevo, y había nacido de nuevo porque Dios me escogió, como te ha escogido a ti, y fue tocado, y yo recibí vida sin saberlo, pero recibí la vida. Eso me di cuenta luego más adelante,
Y cuando yo acepté al Señor, pues yo no sabía que ya había nacido de nuevo, pero efectivamente acepté al Señor, hice mi oración del pecador. Pero como 3 meses o 4 más adelante, o 6, ya no recuerdo, a mí me hicieron un gráfico, que lo veremos ese día, que tú lo conocerás, ya lo vimos, donde a mí se me abrieron los ojos y me ayudó a entender muy claramente lo que se producía y lo que se había producido en mí al yo aceptar al Señor. Yo es verdad que había recibido ya el bautismo del Espíritu Santo, yo no había asistido a ninguna iglesia, me habló una persona, después yo me dejó un libro, recibí el bautismo del Espíritu Santo en mi coche, en Venturada, en Madrid, a las 3 de la mañana, y al como de un año así yo, lo que estaba deseando es pidiéndole a mi padre espiritual, que estaba en Atlanta, en Estados Unidos, una iglesia para congregarme. Yo estaba deseando luego cuando estaba en la iglesia que me bautizaran y me tuvieron ahí esperando no sé cuántos meses, y mi vida, desde que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, ha sido pues más y más, y quiero más, y quiero más, y quiero más. Y eso pues es fundamental para que podamos crecer, porque si no comemos, no crecemos. Y esto apúntatelo y grábalo si quieres esta frase, porque a mí me la enseñó el Espíritu Santo. No te enfoques en crecer, enfócate en comer. ¿De acuerdo? No te enfoques en crecer, enfócate en comer. El que come crece, es impepinable. ¿De acuerdo? Entonces, ora para que el Señor te dé hambre y sed, para que puedas comer y apetezcas comer, y entonces pues vas a crecer de todas. Entonces el bautismo trae unas consecuencias espirituales, pero también trae unas consecuencias a nivel psicológico, que si los 2 lóbulos cerebrales, que si no sé qué, que si la glándula pineal, que si tal, podemos tocar alguna cosita por encima de eso. Y también trae unas consecuencias físicas. Incluso puede ser sanidad de entrada, o si no, cuando realmente empieces a rebosar la vida del Espíritu Santo, pues probablemente seas sanado de muchas cosas. Veremos el bautismo en agua, que es un paso legal más que otra cosa. Si yo quiero recibir las bendiciones del reino y los derechos del reino, tengo que entrar al reino. Yo suelo poner el ejemplo de que cuando yo, por ejemplo, imagínate, y suelo poner el ejemplo porque yo estuve en la República Dominicana y los haitianos están locos por salirse de Haití y pasar a la República Dominicana. Imagínate que tú eres haitiano y te han dado la nacionalidad dominicana, pero una vez que tienes la nacionalidad dominicana, tú sigues viviendo en Haití, pues no te sirve para nada. Tienes que cruzar la frontera y pasar a la República Dominicana para que la nacionalidad que tengas empiece a funcionar. Por eso los que no se bautizan no pueden crecer. Así de sencillo. Nunca entran al reino efectivamente. Aunque sabemos que cuando estaba el ladrón en la cruz, y ese no se bautizó y fue al reino, pero no tenía ocasión de hacerlo. Pero nos dice la palabra de Dios, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo puedo ser salvo en mi espíritu, pero no voy a ser salvo en mi alma si no me bautizo en agua. ¿De acuerdo? Y ya hablaremos de lo que es la salvación del espíritu y del alma. También el bautismo del Espíritu Santo y fuego, que yo creo que tiene que ser inmediato. Cuanto antes, pero una persona lo tiene que desear y lo tiene que anhelar. Como yo lo anhelé y yo lo pedí, y a algunas personas pues les puedes hablar, y alguno, por ejemplo, el otro día me contaba José Antonio cómo él estaba deseando y le pedía al Señor que le bautizara con el Espíritu Santo, ¿verdad? Me estaba contando. Y entonces en una experiencia en el baño, pues tuvo su bautismo en el Espíritu Santo, yo lo tuve solo en mi coche. Entonces, bautismo en Espíritu Santo sí, que nos da una luna de miel, pero con fuego, porque el Señor dijo que vino a bautizarnos por fuego, y para mí el fuego ante todo es el sufrimiento. No solamente el fuego y la pasión por el Señor y lo bonito de la fe y todas esas cosas, sino que el fuego en la Escritura para mí habla sobre todo de la transformación. Y eso es lo que no les gusta a muchos de la parte del bautismo del Espíritu Santo, porque muchos lo reciben, pero cuando el Señor los lleva al desierto para ser tentados, pues salen corriendo. Y entonces nunca salen del desierto. Se quedan ahí o se van para atrás otra vez. Entonces, esos son los 3 pasos. Primero, nuevo nacimiento, bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo y fuego. Y como os digo, en el libro de los Hechos, si tú lo lees, no tenía por qué haber diferencias. Y se puede dar todo tipo de experiencias. Yo, por ejemplo, recibí el bautismo en Espíritu Santo antes de bautizarme en agua. Eso puede ocurrir también. O puede ser simultáneo, como ocurrió para Cornelio y los que estaban en su casa. En fin, no hay nada preestablecido. Luego, la vida cristiana normal es un tema
que a mí me parece que es el fundamento, la base para el cristiano. A mí recién convertido me regalaron, creo que llevaba como un año más o menos, ese libro, Vida Cristiana Normal de Wiseman Nee, y es un estudio muy bonito de vida de la carta a los romanos y te explica, como yo nunca he oído hablar a nadie, muy claramente qué es la sangre y qué es la cruz y para qué sirve cada cosa, porque normalmente tenemos un batiburrillo de lo que es eso. Tenemos que sentar la base para poder crecer y la base está en la epístola a los romanos. Si tenemos claro quién era el hombre pecador, el hombre degradado, cómo viene la salvación, qué es lo que hace la sangre, qué es lo que hace la cruz, etcétera, etcétera, y estamos bien cimentados en eso, pues vamos a entender lo que tiene que venir por delante y vamos a crecer. Yo creo que eso lo podremos ver quizás en 1 o 2 días, porque tampoco quiero meterme a ver todo el libro, ni mucho menos, sino las ideas claves de lo que hace la sangre y lo que hace la cruz. Consejos básicos para comenzar es algo muy sui generis, muy mío, que a mí me sirvieron y que a mí el Señor me hizo aprender. ¿Por dónde empezar a leer la Biblia? Veremos qué libros fundamentales se pueden aconsejar, qué libros necesitas para comenzar a empezar a leer, etcétera, etcétera. Las ideas básicas para el estudio bíblico personal, pues cómo tienes que hacer un estudio bíblico, o qué herramientas puedes tener, o en fin, algo muy por encima, ¿de acuerdo? Libros cristianos importantes. Tráeme el capote, los libros y los pergaminos, ¿verdad? Es decir, yo no conozco a ningún líder que se haya destacado que no haya leído libros además de la Biblia. John Wesley tenía sus colportores y sus porteadores que llevaba con sus libros, y hay una serie de libros tremendos, básicos, que yo creo que todo el mundo debería de leer. Y yo os voy a sugerir algunos títulos, pero después es el Espíritu Santo en que cada cual, en función de tu llamado, de la vocación a la que el Señor te está llamando, pues te tiene que ir orientando. Entonces daremos algunos consejos también de cómo elegir un libro. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, yo oraba y yo aprendí que tenía que pedir al Señor dirección en estos asuntos, y el Señor en la práctica me guiaba de cierta forma. A ti puede ser en otra. Yo te comentaré cómo lo hacía conmigo para que tú luego también trates de buscarlo. Idea básica sobre qué es meditar en la palabra de Dios. Consejos básicos para empezar el camino de oración también. Una de las cosas que yo he visto, que es que las personas llevan haciendo por años y años las mismas oraciones continuamente. Y eso es porque su vida de oración no se nutre de su experiencia, ni están comiendo ni están creciendo. Entonces siempre oran lo mismo, las mismas cosas vez tras vez. Y siempre es una oración normalmente enfocada a mí y a mis cosas. En remar, pues por los choferes, por las autoridades, por no sé qué, ya sabes, la oración, que la repites hasta la saciedad. Y la gente no ha salido de ahí y está con la rueda metido en el barro, patinando, patinando y patinando. Pues ¿por qué? Porque no tiene más. Si tú no has comido más, si no has crecido más, si no has visto más, no. Y la oración, sobre todo, por lo que requiere fundamentalmente es que conozcamos la mente de Dios y la voluntad de Dios. Porque Dios solo va a contestar las oraciones de lo que Él quiere hacer. Entonces necesitamos saber qué es lo que Él quiere hacer para que se lo pidamos. Y Dios no va a hacer nada que primero no le pida a la Iglesia que haga. O sea que si Dios va a hacer algo, nosotros tenemos que orar que lo haga. Por lo tanto, necesitamos conocer la voluntad de Dios. Necesitamos estar sintonizados y conocer el kairos de Dios para mi vida personal, en mis circunstancias, para la Iglesia, en el tiempo que estamos, en mi país, en mi zona, a nivel mundial, en el tiempo escatológico que estamos viviendo, etcétera, etcétera. Porque si no, pues estamos fuera de juego siempre. Orientación auténtica. Eso auténtica no es una palabra que venga en el diccionario, sino que viene de un libro que se titulaba así de James Adams, y quiere decir, pues, enfocar a una persona, darle una consejería que lo oriente. Orientar a la persona para que sepa en qué dirección se tiene que mover. Y vamos a ver 2 capítulos ahí que son muy buenos con relación a eso, ¿no? Normalmente cuando uno nace de nuevo pues está un poquito desorientado y necesita que lo ayuden para cómo empiezo, cómo hago, tal. Pues aquí tenemos ese tema, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? El viaje hacia adentro es algo que tampoco la gente tiene muy claro. El cristianismo es un viaje hacia adentro, no es un viaje hacia afuera.
Y la gente, en cuanto nace de nuevo, quieren salir hacia afuera. Y no, primero viene el viaje hacia adentro. Y ahí te recordaré lo que dice del día bíblico. El día bíblico comienza la tarde. ¿De acuerdo? Y de la tarde se adentra en la noche y después viene la resurrección. Y así pasa con nosotros. Nosotros conocemos al Señor en la tarde, entramos en la noche oscura del alma que nos lleva a la cruz y después viene la resurrección y el amanecer. La luz del justo o la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿De acuerdo? Entonces primero tenemos que ir a la noche, después viene la aurora y después llegará el mediodía, el día perfecto en la plenitud. Pero comienza en la tarde. Entonces primero tenemos que prepararnos y el Señor nos tiene que tallar y nos tiene que transformar para que nos pueda usar. El doble ánimo, que es otra de las cosas que suele ver al principio, y para eso necesitamos pues ciertas afirmaciones y estas cosas. Esto ha basado un poquito en los libros de Neil Anderson. Hay 3 libros que ya te los puedo recomendar desde ahora: Victoria sobre la oscuridad, Rompiendo las cadenas y Caminando en la luz. Muy buenos, es como una secuencia. Y entonces en ese primer libro, pues ciertas afirmaciones de quién soy, cómo estoy en Cristo, 20 si puedo, en fin, tocaremos un poquito eso que te pueda ayudar. Luego yo recibí muy pronto unas profecías de llamado, que yo le digo, otras profecías de fundamentación, equipamiento y dirección. Uno debe orar para que el Señor le profetice, para que le indique el camino, el llamado que él tiene. Y yo tuve la suerte que, como yo tenía hambre y siempre salía para que oraran por mí, para que, pues el Señor, a través de sus profetas, pues me dio algunas profecías que han sido mi guía. Y unas son tácticas, otras son estratégicas, pero necesitamos las lumbreras, nos orientan a largo plazo, ¿de acuerdo? Pero necesitamos las dos. Y eso te lo tiene que dar el Señor a ti específicamente. El Señor salvó, si vamos al Éxodo, vemos que sacó a los pueblos de Egipto después de la Pascua, después de la salvación, y lo primero que quiere hacer con nosotros es sacarnos del mundo y sacarnos de Egipto, ¿de acuerdo? Y entonces eso supone sal de tu tierra y de tu parentela, y es lo que más nos cuesta hacer. Pero es fundamental que salgamos de nuestra tierra, de nuestra parentela, si queremos crecer y si queremos entrar en la tierra prometida. Por ejemplo, eso lo ves con Abraham también, lo ves en el libro del Éxodo. Salir en medio de ellos y yo recibiré, dice en Corintios también, y eso es lo que más nos cuesta. Separarnos de nuestra familia, separarnos del mundo, separarnos de ciertas cosas que el Señor lo más seguro que va a hacer si tú estás dispuesto a obedecerle. No, es que mi familia, que tal y que cual, bueno, pues te vas a quedar ahí, pero si tú realmente quieres obedecer al Señor, seguro que el Señor te va a desgajar de tu hábitat, de tu modus vivendi. Veremos la película El Peregrino, no sé si encontramos, yo por lo menos sé la de dibujos animados, pero que la podemos ver, que es 20 minutos. Y a mí, ¿por qué esa película? Porque está basado en el libro, quizás después de la cruz y el puñal más leído, ¿no? El Peregrino de John Bunyan, de Juan Bunyan. Y a mí me llamó mucho la atención ese libro por el hecho del bulto con el que este hombre sale. Pues lo significativo de eso es que el fardo a ese hombre se le cae no cuando sale de la ciudad de perdición, sino cuando vela y contempla la cruz, cuando tiene la revelación de la cruz. No cuando fue salvo, sino un poquito más adelante. Es cuando él encuentra la libertad del pecado y a partir de ese momento tú le ves que empieza a caminar con soltura. Y hoy la mayoría de los cristianos no han visto la cruz y no han entrado en la vida victoriosa, en la vida abundante, y siguen todavía con ese fardo a cuestas. Eso es porque tampoco saben que eso tiene que ocurrir, que es una experiencia que tiene que venir más adelante. Luego, 3 trípodes de apoyo. Esto simplemente lo digo porque a mí en diferentes fases el Señor me dio esto. El primero es silencio, soledad y sosiego. Fundamental para crecer en el Señor. Si tú no te apartas, si tú no estás en silencio, si tú no buscas la soledad, el sosiego, la paz, no puedes crecer. Más adelante, esto duró durante cierto tiempo, puede ser incluso hasta años, el Señor me llevó a otras 3 palabras que decían: primero obedece, después espera y después gradualmente. ¿Y cómo cuesta eso? Obedecer, cómo cuesta esperar y cómo cuesta cuando el Señor nos empieza a dar las cosas pero va soltando poco a poco, ¿no? Gradualmente. Y después las otras eran dirección, comunión y presencia.
y tenemos que llegar a vivir en la presencia manifiesta de Dios. Esa es la herencia que todos tenemos y es lo que podemos buscar si estamos dispuestos. Y el Señor es lo que quiere darnos, vivir en su presencia manifiesta. Sentaos, andad y estéis firmes, también son 3 fases que tú las tienes en la carta a los Efesios, donde nos dice que la vida cristiana no comienza caminando, evangelizando, saliendo y haciendo, sino sentándonos. ¿De acuerdo? Tú lees la carta a los Efesios, verás que la secuencia, sentaos, después de que te has sentado y has aprendido a descansar y a esperar en Dios, entonces viene andad, y después cuando has empezado a andar, viene lo de estar firmes. Esa es la secuencia normal. Nosotros nos dicen que ya, en cuanto nos bautizamos, ya tenemos que... No. La Biblia no dice eso. ¿De acuerdo? O por lo menos lo dice, pero hay que saber discernir en qué tiempo y cuándo, porque hay otras veces que te dice lo contrario. Y para eso tenemos que saber la dirección del Espíritu Santo, como hacía con la nube santa. El pueblo de Israel a veces se hartaba de estar esperando, y otras veces pues habían acampado por la tarde, por la noche a lo mejor se levantaba la nube y había que salir. Y nosotros de hacer las maletas en remar sí que tenemos experiencia, ¿verdad? Luego esto de tu Biblia es verdad. Aquí veremos la película que ya vi el otro día, muy maja, el libro que cambió el mundo, que habla sobre cómo hicieron la Biblia King James y demás. Y luego pues veremos aquí todos estos temas que hablan un poquito de lo que es la palabra de Dios, la Biblia y su manejo, la Biblia y su nombre, la Biblia, las principales partes internas, etcétera, etcétera, todas esas cositas, ¿verdad? Después aquí tenemos el cambio de Jay Adams, no era el otro tema, este era más o menos personal, efectuando el cambio bíblico, Jay Adams, el cambio objetivo, el cambio es difícil, cambiando el pasado. O sea, si venimos a Cristo y no nos sirve para cambiar, estamos perdiendo el tiempo. Es que no estamos obedeciendo, es que no estamos recibiendo, es que no estamos comiendo. Hay que cambiar el pasado, hay que cambiar las pautas o los hábitos presentes, procedentes del pasado. Hay que cambiar las pautas de vida, tenemos que estar dispuestos a que Dios nos cambie nuestras pautas de vidas. Suele haber un fallo también a veces en que los cambios persistan y veremos por qué. El cambio no es permanente a veces. Tiene que haber una deshabituación de las cosas malas y tiene que haber una rehabituación a cosas nuevas, a hábitos nuevos. Hay que romper hábitos establecidos. Y también veremos estos elementos, que sería otro tema, de deshabituación y rehabituación. Darse cuenta de las pautas, descubriendo la alternativa bíblica. Vemos que hay alternativas para esas cosas que tú estás haciendo. Hay otra alternativa bíblica para hacer las cosas. Rompiendo los eslabones de la cadena del pecado. Aquí estamos entrando un poquito lo que es en el tema de romper los hábitos, las pautas, el tema de liberación, el tema de sanidad interior, que es andar el camino, ¿verdad? Que seguramente que tú te suena de esto. No sé si porque lo has oído, que seguramente lo has oído, sino porque en tu experiencia estás viendo que Dios te ha ido llevando a través de esos pasos, ¿no? Consiguiendo ayuda de los demás, haciendo énfasis en la relación con Cristo, practicando las nuevas pautas, algunos ejemplos de cambio. Luego, desatarlo y dejarlo ir es otro tema que está basado un poquito en el tema ese de liberación, y aunque te he puesto ahí los libros de Rebecca Brown, Neil Anderson y Cerdos en las Alas, por decirte algunos, pues no vamos a leer los 3 libros, ni mucho menos, sino que hablaremos de eso. Aunque yo también, cada vez más el Señor me dice que no nos enfoquemos tanto en luchar contra el diablo y en darle pábulo al diablo y estar todo el día hablando del diablo y de las ataduras y de los demonios y viendo demonios por todos sitios, sino que encendamos la luz, que busquemos a Jesús, que nos enfoquemos a Jesús y los diablos huirán, lo mismo que los pecados huirán. Aunque es cierto que cuando una persona, y particularmente personas con pasados así un poquito conflictivos o bastante deteriorados, como las personas que vienen a remar y a los centros de rehabilitación, pues suele haber un bagaje fuerte de ataduras diabólicas y de todo eso que tienen que ser rotas, y cuando tú estás atravesando por ese túnel, pues la verdad es que pues que sí, te enfrentas a ello de una forma... Y yo pues tuve que recibir la liberación de forma autodidacta, porque en la iglesia a la que yo iba, cuando entonces incluso ni creían mucho que un cristiano podía tener ataduras diabólicas. Y tuve que leer el primer libro de Rebecca Brown en francés, y lo leí en francés, y el Señor, al que quiere, no le importa cómo, lo va a ayudar y lo va a liberar. Si tú le buscas a Él, aunque estés solo, Él te va a ayudar. Y a mí me ayudó, me trajo esos libros, y al final yo
pues después de 9 años de sufrir como un bestia, sin ver la luz durante 9 años, pues conseguí la libertad en Cristo y conseguí entrar en la vida victoriosa, en la vida de resurrección. Conseguí por la gracia de Dios y por la orientación que me había dado, ¿verdad? El arrepentimiento, yo creo que uno no puede arrepentirse si no ha nacido de nuevo. Es un don que nos da el Señor. El Señor primero me tiene que mostrar lo malo que hay para que yo me arrepienta. Y entonces el arrepentimiento es más bien una actitud de vida, porque el que no se arrepiente no cambia de nivel, no sube. Entonces yo me arrepiento, cambio de nivel, me arrepiento, cambio de nivel, etcétera, etcétera. Besando las cadenas, pues después de todas esas cosas, el Señor, y esto es algo que también viene en diferentes altares, diferentes momentos, como le pasó a Abraham y a otras personas, en que yo me consagro. Y son diferentes niveles de consagración y desde una experiencia y de una vivencia diferente. El Señor nos va llevando a esos niveles de rendición y consagración hasta que realmente morimos a nuestro ego y ya vivimos total y absolutamente entregados para Dios, descansando en Él, no tomando iniciativas, no moviéndonos si Él no se mueve, y es porque hemos muerto al ego. Y eso viene no cuando cruzamos el Mar Rojo, sino cuando cruzamos el Jordán, que está después del desierto, que es el río de la muerte, y entramos en Gilgal y acampamos en Gilgal. No vamos directos a por los gigantes, sino que tiene que venir una Pascua, una circuncisión del corazón. Y la circuncisión del corazón es la frontera entre la religión y el humanismo. Por eso, si tú no has sido circuncidado en tu corazón, todavía vives en la ley, en el Antiguo Testamento, en el desierto, y no has pasado a vivir por la gracia. No has entrado a la tierra prometida, que no es otra cosa que Cristo, Cristo en ti, la esperanza de gloria, por experiencia. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y eso es la vida cristiana normal. Menos que eso estamos viviendo una vida cristiana subnormal.